Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Ana Mena. Muy buenas, estamos en un nuevo capítulo de Neuroocupación, el podcast de terapia ocupacional de la Fundación AISE. Ya tenemos, este sería nuestro episodio número 13 y bueno, me acompañan siempre mis compañeras Merche e Isma. Y bueno, no quería pasar la oportunidad para recordar que en Fundación AISE estamos generando unas becas de tratamiento súper interesantes, por lo que si al tener algún familiar o sois personas que padecen algún tipo de patología neurológica, pues podéis poneros en contacto con nosotros, visitar nuestras redes sociales o nuestra web para informaros un poco por si es interesante tener un poquito más de información al respecto y que podáis ser beneficiarios de estas becas. Además, con la asociación Clara Campo Amor de Castellar, hemos conseguido confirmar una nueva fecha para llevar a cabo nuestras primeras jornadas de Mujer, Cerebro y Salud, donde se van a llevar a cabo una serie de actividades muy interesantes por el pueblo, tanto charlas un poco relacionadas con la mujer, con la neurociencia, deporte adaptado, una visita por el pueblo más cultural. Y bueno, os recordamos que el 24 de junio estáis todos invitadísimos. Para participar se requiere un donativo de 5 euros. Y bueno, todo aquel que no pueda ir, estáis de suerte porque las charlas se van a poder presentar en directo a las 4 de la tarde por el canal de YouTube. Entonces, si estáis interesados, podéis buscarnos en @fundaise en nuestras redes sociales, que iremos lanzando el código QR o el enlace para que podáis visitarnos y estar con nosotros durante ese ratito de charla. Y nada, bueno, hoy venimos a presentar un artículo donde un grupo de investigación de Valencia han trabajado para conocer un poco la fiabilidad y la validez de la escala FinFAN adaptada al español y la población española. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a meternos un poco dentro, ¿no?, de un tema un poquito más estadístico, ¿no?, que normalmente en otras revisiones de artículos lo hemos dejado un poco más de lado, pero aquí que hemos creído que era necesario darle un poco más de protagonismo y bueno, a ver qué tal el capítulo. Bueno, chicas, contarme qué tal, cómo os ha parecido, qué tal esa lectura. Buenas. Pues bien, la verdad es que, bueno, la estadística no es mi fuerte, ¿no? Parece que siempre leemos cosas como más de una aplicabilidad como más directa y no tan centrada en estadística, pero bueno, creo que es un artículo que es relativamente fácil de leer dentro de los números y demás, y que al final, bueno, lo que nos aporta es una herramienta que, aunque se viene utilizando bastante tiempo, pero con cierto grado de afianzamiento, ¿no? O de decirnos, venga, pues funciona, es válida y sobre todo está ya adaptada, ¿no?, a una población específica que es la española. Entonces, bueno, me parece interesante y luego cosillas de las conclusiones que luego iremos viendo y de la discusión, un poco también por el tema de cómo se inició la escala, cómo se desarrolló, qué otro tipo de componentes han ido introduciéndose, que yo creo que también hacen que puede crear un debate chulo, ¿no?, en su uso y en qué cosas nos aportan en la clínica diaria. Bueno, pues hola Ana, hola Inma. Pues bueno, pues sí, no, eso sí, un artículo muy majo. Yo creo que a mí me ha servido mucho pues para ver cómo, pues los pasos que hay que dar para validar una escala en otro idioma y en otro grupo cultural, ¿no? Y bueno, se centran en 3 aspectos muy concretos de la fiabilidad y la validez de una escala,
y bueno, describe el procedimiento. Me ha parecido, pues sí, muy, muy interesante, muy majo. Y bueno, conozco aparte del equipo, así en persona íntimamente, conozco a la primera autora del artículo, a Carolina Colomer, que es médico rehabilitadora y con la que tuve el placer de trabajar en Valencia, en otro centro en el que está ahora, pero coincidimos y bueno, es una persona excepcional y bueno, pues me ha hecho mucha ilusión ver que ese artículo era de ella y de su equipo. Y bueno, aprovecho a mandarle un saludo muy grande a Carolina por si escucha el podcast. Tengo contacto con ella a través del Facebook, como con los amigos de la escuela, ¿no? Pero, pero bueno, sí. Y entonces, bueno, pues sí, me ha parecido es un artículo pues muy, muy majo y creo que podemos sacar cosas interesantes. Y bueno, yo creo que la escala FIMIFAM efectivamente está muy extendida, su uso está muy extendido, pero hay cosas que yo veo también muy complejas de su aplicación. En esas no se entra en este artículo, porque el artículo va de la validez, o sea, de la aplicación o eh, bueno, sí, de la traducción y validez de la escala en español y en nuestra población. Pero bueno, ya de paso podemos comentar cositas del FIM y el FAM basadas en nuestra experiencia. Sí, sí, yo creo que al final aquí expone muy bien los autores y el equipo de investigación, como bien has dicho, Merche, todos los pasos que han estado siguiendo y además de una forma muy sencilla, un lenguaje bastante coloquial, se entiende bastante bien. Y bueno, sí que lo que me ha gustado también un poco es la relación y correlación que han realizado con otros tipos de escalas de discapacidad, de dependencia. Creo que también es interesante ver un poco qué apoyo tienen unas escalas con otras cuando queremos apoyarnos en varios instrumentos de valoración dentro de de un protocolo, ¿no? De valoración de una persona. Entonces, bueno, eso también es interesante que ahora lo iremos rescatando. Pero bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un poco es dejar claro estos conceptos que van a salir mucho durante este episodio, como son la fiabilidad, la validez y todas estas cosillas. Entonces, bueno, creo que una primera presentación sería de estos conceptos y ya pues arrancamos con lo demás. ¿Qué podríamos decir? Que la fiabilidad, ¿no? Pues la fiabilidad al final de un instrumento de evaluación es aquella capacidad que tiene conscientemente de poder medir de forma independiente de a qué momento se está utilizando esa escala y de qué persona está utilizando, no es qué profesional la está utilizando. Es decir, no tiene sesgos en cuanto a que un agente externo, como puede ser el profesional que la esté administrando, no cuadre con una puntuación que realice cuando la pasa a otro profesional, ¿no? Entonces yo creo que eso al final es muy interesante porque el factor humano está ahí, entonces bueno, que sea una escala sencilla con un protocolo importante, porque al final recordemos, ahora si nos recordamos un poco la estructura de la FINFAM, tiene como una estructura y una jerarquía de conocer dónde se apoya al paciente en cada una de las actividades de la vida diaria, donde necesita un poquito de más ayuda, qué tipo de ayuda, ¿no? Está como muy bien segmentada esa presentación al paciente de esta escala, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser una de las claves para que la fiabilidad en este caso, ¿no? Pues tenga un alto valor en estas escalas que más adelante lo iremos comentando. Y en cuanto a la validez, se refiere a aquello que tiene que medir. La escala está midiendo independencia, funcionalidad dentro de personas que padecen un ictus, entonces necesita el profesional que la está utilizando que le dé unos resultados relacionados con la independencia y la funcionalidad de la persona. Entonces, bueno, para quedarnos claros, la validez es aquello que la escala quiere medir y la fiabilidad es que en el momento en el que se pase o la pase el profesional que sea, los resultados sean semejantes. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que por aquí es interesante, ¿no? Empezar por estos matices. Y hay un ejemplo que a mí me ayuda mucho a entender la diferencia, ¿no? Por ejemplo, una báscula es un instrumento de medición del peso, entonces tiene validez para medir el peso.
pero la fiabilidad es que todas las veces que te subes a la báscula marcas el mismo peso, o si te vas al salón o en el baño te da el mismo valor. Entonces, ¿sirve para lo que está diseñado? ¿Sirve para medir el peso? Sí, pero es fiable, es decir, en esas condiciones, aquí no hay un observador, ¿no? Como es el caso del FIM y el FAM, ¿no? Pero en todas las condiciones o en condiciones similares dan los mismos resultados, pues eso es la fiabilidad, ¿no? A mí es algo así como muy cotidiano y que me ayuda mucho a entender la diferencia entre ambos conceptos. Pues sí, genial, me parece un ejemplo maravilloso. Creo que es muy visual y sí que ayudará. Bueno, pues creo que otra de las de lo que podemos hacer ahora al principio de este capítulo es explicar un poco, ¿no?, en qué consiste esta escala FINFAN, también un poco para que los oyentes conozcan, si no han tenido un uso frecuente o están empezando, ¿no?, un poco a nivel profesional dentro del ámbito de la rehabilitación y no conocen mucho este tipo de protocolos de valoración, que vean un poco lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, bueno, esta escala es una escala de medida de independencia funcional. En un primer momento, la escala original, por así decirlo, fue la FIN, con unos 18 ítems, pero luego se fueron añadiendo el complemento, que es la parte FAN, donde ya se valoran un poco más aspectos cognitivos y a nivel más de sociales, si no me equivoco. Y bueno, cada una de ellas tiene, la escala entera en general tiene como 7 niveles de independencia. Estaríamos hablando de una independencia, o sea, de que el paciente tenga una calificación de autónomo, de dependencia moderada o dependencia más avanzada. Como he dicho, dentro de estos 7 niveles, el 7 sería la valoración mayor con mejor funcionalidad, ¿no? Entonces, la puntuación 7 estaremos hablando de una autonomía total, donde la persona pueda hacer todas las actividades de la vida diaria sin necesitar prácticamente ayuda, ni física por parte de una persona, ni con dispositivos. Es decir, la persona que use un andador o use cualquier tipo de producto adaptado estaría ya por debajo de la puntuación 7. Ya tendría que tener una puntuación 6, que sería autonomía modificada. Esto quiere decir que, aparte de usar dispositivos de apoyo, pues puede dedicar más tiempo del frecuentado para poder realizar la actividad, que haya, a lo mejor, si lo hace de manera sola o sin una pequeña supervisión, puede que el riesgo para la persona en ciertas actividades sea un pelín alto. Entonces, bueno, hay como esa modificación, ¿no?, de la que hablábamos. Pero estas dos puntuaciones estaríamos hablando de una persona que tiene una autonomía bastante potente, ¿no?, por así decirlo. Bajando un poquito más, ¿no?, aquí el paciente tendría que tener más ayuda para poder realizar la actividad solo. Estaríamos hablando de las puntuaciones 5, como que el paciente necesita una supervisión o una preparación para poder realizar la actividad. Esto puede ser que necesite una señal temporal, una señal verbal, que haya alguien supervisando o que alguien le prepare los dispositivos necesarios para realizar la tarea. Un nivel un poquito mayor sería la asistencia mínima, donde sí que hay necesidad de una ayuda un poquito más física a otra persona, y esta persona podría hacer hasta el 75%, que suelen calcularnos, de la actividad solo, pero hay un 25% de ayuda por parte de otra persona. Y ya cuando necesita más ayuda, entre un 50 y un 75, sí que lo estaría haciendo solo, pero ya puede que incluso hasta un 50% necesita ayuda, tendría una puntuación 3, que sería una asistencia moderada, ¿vale? Y ya dentro de la categoría de dependencia total, la puntuación 2 estaría más destinada a esos pacientes que necesitan una asistencia máxima, que se le dice, pues porque únicamente consiguen realizar un 25%, creo, no, entre un 25 y un 50% de la tarea solo, utilizando todos los dispositivos posibles, la ayuda necesaria a nivel de una persona externa, y la puntuación 1 estaría catalogada como asistencia total. Es decir, si puede realizar y participar en un grado dentro de algunas actividades, es ya menos del 25%. Entonces, bueno, más o menos, como veis, está muy bien estructurado dentro de estas 7 categorías, y la escala es bastante sencilla de seguir. Al final va como preguntando un poco al paciente desde el punto de partida número 7.
de usted puede, bueno, podemos poner un ejemplo perfectamente, creo que tengo la escala por aquí, si no me equivoco, si no, pues mientras la busco, mira, sí, la tengo por aquí, te puede preguntar perfectamente si esta persona necesita ayuda para realizar, por ejemplo, la actividad de comer, ¿no? Entonces ahí ya se va desglosando si respondes un sí o un no. Si responde un no de que no necesita ninguna ayuda, la puntuación ya sería total, puntuación 7. Si es que sí, vamos con la puntuación número 6 y ya vemos un poco qué tipo de modificación, qué tipo de ayuda necesitaría. Que vemos que sin ayuda es imposible, bajamos una categoría, ¿no? Por así decirlo, ya nos vamos a las puntuaciones 5, 4 y 3 y seguimos preguntando, ¿pero con qué frecuencia le ayudan? ¿Qué esfuerzo supone a usted realizar esta actividad? ¿La supervisión es continua? ¿Es simplemente estar vigilando o estar por ahí? ¿O necesita más? Y vamos así respondiendo, ¿no? Con estas flechitas, ¿no? Como tan organizado todo, ¿no? Y tan estructurado, viendo en qué puntuación podría encajar un poco el desempeño del paciente. Entonces, al final, creo que hay ítems que son muy sencillos de pasar porque es verdad que puede que valoren de una forma un poco más concreta ciertas actividades, pero hay otras que quizás son un poco como más enrevesadas, ¿no? De hecho, la FinFan de Reino Unido sí que estuvo introduciendo algunas modificaciones en cuanto a la deglución, en cuanto a la movilidad, y al final, son aspectos un poco más complejos, ¿no? Esta escala la puede pasar cualquier tipo de profesional, un fisioterapeuta, fisio, un terapeuta ocupacional, un logopeda. Entonces creo que muchas veces, ¿no? Nos podemos nutrir dentro de cada una de las categorías profesionales en esta escala y hay algún tipo de elementos que al igual que en el caso de la deglución, ¿no? Quizá el apoyarnos con un profesional especializado, logopeda en disfagia, nos pueda servir para valorar un poco mejor este tipo de ítem. Hay otros que bueno, que si una persona nunca ha utilizado un andador o ha utilizado ciertos dispositivos, para qué tipo de recorridos, en qué momento, si ya lo utilizaba antes de sufrir el ictus. Ahí hay un poco de más complejidad, ¿no? A la hora de concretar un poco la puntuación, pero en general, para mí, aunque esta escala al final puede resultar complicada, ¿no? Para conocer exactamente de qué manera el paciente realiza su desempeño, pero bueno, nos puede hacer conocer a nivel general un poco el estado funcional, ¿no? De su desempeño. ¿Cómo lo veis vosotras, chicas? Pues mira, yo tengo aquí un poco el corazón partido, porque con el CIM es verdad que sigue esa estructura que has explicado de los 7 niveles y yo creo que los niveles en los que la persona es independiente, en los niveles 6 y 7 está claro, el nivel 1 también está claro, y el nivel 5 también está claro, porque el nivel 5 es supervisión de otra persona. Pero en los niveles 2, 3 y 4, que se caracterizan por la persona necesita un 75% de ayuda o solo un 25% o un 50%, eso me parece muy difícil, muy Sí, difícil porque ¿dónde, no? O sea, ¿qué tipo ¿dónde? qué asumes tú que es ese porcentaje de ayuda para ti, ¿no? Eso es, yo qué sé. Pues en el vestido, el 50% es que se pone solo la mitad de la ropa y la otra mitad le tienen que ayudar. El 50% es que se la pone pero no se la abrocha, o que se pone un lado pero no el otro, la otra mitad del cuerpo, ¿no? Es difícil. Y es verdad que hay un árbol de decisiones que también está accesible en Internet. Yo tengo el del FAM, el de la extensión. El del FIM me parece que también está, no lo sé. Y en ese árbol de decisiones donde va siguiendo la flechita, en algunos ítems sí que es mucho más fácil porque se alejan de ese porcentaje. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo delante, me he abierto uno en inglés, a todo esto, pero bueno, el ítem de escritura. Y entonces si me voy, bueno, pues aquí, por poner también un ejemplo que has dicho, ¿no? Pues, ¿necesita ayudante o no? Pues sí, necesita ayuda. ¿Puede escribir su nombre o
palabras familiares? ¿Sí o no? Si es que no, pues ya estamos en los niveles 1 y 2. Entonces te vuelven a hacer otra pregunta. ¿La persona es incapaz de copiar letras o formas sencillas? Pues ahí está claro. Ahí es si no puede o si sí que puede. Entonces ya no estamos hablando de un porcentaje, ¿no? O si volvemos al punto anterior, ¿la persona puede escribir su nombre o palabras familiares? Sí. ¿Es capaz de escribir frases sencillas, sin errores gramaticales? Entonces ahí ya nos salimos de ese porcentaje. Entonces ahí eso sí que ayuda. Yo ahí mi duda respecto a este artículo es si lo que han traducido ha sido también este árbol de decisiones o si lo que han traducido ha sido lo que es los ítems como tal, ¿no? Eso a mí en el artículo, o sea, lo que no se lo hace, lo que sería la tabla entera, ¿no? No sé si son los ítems o también la guía del árbol de decisiones. Eso la verdad es que lo desconozco y yo creo que en el artículo tampoco lo especifica. No lo sé vosotras que habéis entendido. Es verdad que ¿verdad? no lo especificará, que lo dice. Sí que es cierto que yo me he quedado con que solamente traducían los ítems. Los ítems, de verdad. Si, Yo he si pensado lo lo pone, mismo. Si lo pone en el artículo, no lo he yo esa información no ha llegado a mí. Eso, yo también he entendido eso, que era los ítems, que eso ya está muy bien, o sea, al menos ya podemos decir, pues eso, hay que ir al lavabo, que si no el toilet, pues bueno. Entonces, bueno, está bien, pero ahí por eso digo que tengo el corazón partido, como que es muy útil, pero al mismo tiempo es como, vale, ¿y esto? Sí, yo sí que es cierto que tengo que decir, ¿no? Que ya nos vamos a ir un poco a la parte personal, que sí es verdad que yo la utilizo un poco para hacerme una idea genérica. Me hago una idea un poco genérica de cómo puede estar un poco ese desempeño, esa participación en casa de la persona, ¿no? Que muchas veces el entorno ayuda un poco, por así decirlo, de más en ese desempeño de la propia persona, ¿no? Entonces, también un poco te da como pistas. ¿Es que siempre necesita ayuda? Bueno, a lo mejor a nivel visual o conforme tú vas valorando al paciente, dices, a lo mejor tanta ayuda no necesitaría, pero sí necesitaría un poco más de exploración o de tiempo, ¿no? Quizás entonces, bueno, a mí sí que me parece útil, pero no creo que me esté dando realmente una medida de la funcionalidad de un paciente de forma tan concreta como a lo mejor si estoy valorando una actividad mucho más concreta, como una AMS, como una COM, no sé, ver un poco otro tipo de instrumentos de valoración, ¿no? Pero sí que una visión global sí que creo que es interesante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, comenta diferentes áreas, diferentes actividades de la vida diaria y también un poco hace como ver y hacer juicio crítico también tanto al paciente, tanto a la familia, ¿no? Entonces, bueno, es una escala que como es sencilla, por lo que te he dicho, por ese árbol de decisiones y de preguntas, es un poco sencillo ver por dónde guiar la conversación y por dónde guiar esa valoración a nivel de desempeño funcional. A ver, yo personalmente lo que sí que veo, o por lo menos en la experiencia cuando hemos usado la escala, es que es como un poquito más sensible a los cambios, ¿no? Pues porque al final, aunque existe esa duda, ¿no? Siempre del 25, del 50, tal, que con el árbol de resolución te es un poquito más fácil, pero siempre tienes ahí la cosa de decir, estoy en el 25, estoy en el 50, pero sí que es cierto que al tener tantos ítems y dentro de cada ítem tener tantos valores, pequeños cambios de funcionalidad real que se producen en la persona sí que se manifiestan numéricamente en la escala, ¿no? Pues porque a lo mejor dice, bueno, pues en el momento que a lo mejor otro ítem está dudoso, pero por ejemplo en el vestido hemos pasado de, no sé si estaba en el 25 o en el 50, pero es verdad que se viste solo, ¿no? Necesita más tiempo. Ya hemos dado el salto al 5, donde ya no hay duda, y hemos subido 2 puntos, o 1 punto o 3, no tenemos muy claro, pero sabemos que hemos subido unos puntos en la escala que luego se reflejan a nivel numérico, ¿no? Que por ejemplo, cuando entra a escalas funcionales, que se usan muchísimo, como el Bartel, pues todas sabemos en experiencia que es o el todo o el nada, ¿no? O me he visto o no me he visto. Y eso sí pierde mucha sensibilidad. Entonces, sí que es verdad que yo creo que por el gran número de ítems que tiene, junto con
el valor numérico de cada uno de los ítems hace que, no me acuerdo ahora, pero como que la puntuación máxima sea tan alta que te permite, pues bueno, a lo mejor has subido 5 puntos, ¿no? Que en el global no es significativo en funcionalidad, no ha evolucionado muchísimo, pero por lo menos a nivel de usuario es como, oye, tienes 5 puntos más, ¿no? Hay realmente una mejoría funcional que se ve en números pequeñitos, pero que se ven. Entonces, yo esa parte del Fin y el Fan sé que es una parte que me gusta, más allá de esa dificultad a la hora de, sobre todo yo estoy de acuerdo con vosotros en esos ítems, ¿no? De 2, 3 y 4, que es como 25, 5, porque el 1 está como muy claro, realmente es como, bueno, del 0 al 25%, al final estamos hablando de un nivel de dependencia total. Y los otros ítems sí que me gusta, el 5, el 6, ¿no? Con esa cosa de, que es verdad que luego hay muchas puntuaciones que al no poder llegar al 7, si tienes un producto de apoyo, por ejemplo, ¿no? No eres el máximo de autonomía, aunque seas totalmente autónomo, ¿no? O pequeñas inversiones de tiempo. Pero son ítems como que sí diferencian ese tipo de apoyo que se da, que en muchas otras escalas no se tiene en cuenta, ¿no? Ese punto de, es que es independiente, pero siempre tengo que estar yo un poco ahí. Y esta escala tiene un valor para eso, ¿no? Eso creo que también es muy significativa de la escala y nos ayuda también a hacernos esa idea de, vale, es independiente, pero, o sea, es autónomo, lo que decía, pero no es independiente en el sentido de ahí te dejo y te quedas, ¿no? Sino que necesita ese punto. Entonces, creo que tiene esa parte buena, ¿no? De el Fin y el Fan, que a mí sí que me parece interesante. Lo que pasa es que yo estoy con vosotras, ¿no? En esos porcentajes que creo que muchas Sí, se pierde un veces... poco y se desdibuja, ¿no? Esa valoración. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis, de que siempre al final la escala tiene sus pros, sus contras, ¿no? Al final esto es una opinión personal, ¿no? De profesionales que, bueno, que hemos utilizado, que con ciertos pacientes nos ha ido mejor a lo mejor, con otros pues no hemos visto tanto esa sensibilidad porque los cambios han sido mucho más sutiles, pero bueno, sí que es cierto que aquí con tanta ramificación, ¿no? En esas puntuaciones, pues bueno, te da como esa alternativa, ¿no? De indagar qué tipo de ayuda y apoyo pues puede tener o dónde está mejorando esa persona. Y que quería comentar que, bueno, estamos hablando de la escala del FIM y el FAM en general, y de las dudas que nos plantea en cuanto al pasar algunos ítems, que realmente en Internet aparece que el FIM, que, que hay que tener una formación específica para pasarla. Entonces, claro, me imagino que estas dudas que tenemos Sí. los seres humanos que no hemos hecho el curso, porque además hay que pagar también, no solamente hay que hacer no es una formación de ver un vídeos, no, pues hay que pagar por la escala. Sí. Así como, curiosamente, el FIM no es gratuito y te tienes que autorizar en una web, pero el FAM, que es posterior, ese sí que es gratuito. Uh-huh. Cosas de estas cuando bueno, todo esto, que estas dudas supongo que se resuelven, justamente por eso hay una formación específica y Sí. bueno, simplemente añadir eso, que de nuevo esto es un tema relacionado con el FIM y el FAM, no con el estudio del artículo, sino con la escala, pues bueno, también por si gente que nos oiga le interesa, pues que sepa que hay una formación y bueno, y aparece la web y todo. Ya está. Sí, yo de hecho yo me formé un poco, pero a nivel básico y demás, una formación que sacó Pablo Duque, ¿no? Que también le mandamos un besito desde aquí. Pero es lo que tú dices, te enseña un poco el manejo de la escala, pero tú no tienes las competencias oficialmente para ni pasarla, ni tienes el programa, ¿no? De la FIN ni nada. Entonces, sí, ahí hay que hacer una certificación un poco más oficial. Sí, entonces, recuerdo que ahora que lo dices, recuerdo que incluso, a lo mejor me lo estoy inventando, oyentes, escribirnos un mensaje, un comentario, lo que sea, si lo que estoy diciendo no es cierto, pero me suena que en esa formación comentaban que para esas puntuaciones que no estuviesen tan claras que podías incluso poner medio punto. Pues en la actividad de comer puedes tener un 4,5, porque no llegas al 5, pero es que
estás casi pasándote el 50%, ¿no? De hacerlo solo. Entonces, bueno, como que de forma personal, ¿no? Como que podías poner esos medios puntos para cuantificar un poco esos cambios. Pero bueno, que si estoy diciendo una barbaridad porque sea algo que dijimos y no sea real, que nos lo pongan en algún comentario. Bueno, pues los compañeros de investigación que realizaron este trabajo, ¿no? Para conocer la fiabilidad y la validez, contaron con un grupo de personas que habrían sufrido un ictus, porque esta escala es cierto que está más validada para personas que han sufrido un ictus. Y si no recuerdo mal, fueron cerca de 130 personas, si no me equivoco, eran 111 participantes, pero luego había como en la recámara, ¿no? Unos 11, 15 participantes más, ¿no? Por aquello de la pérdida de sujetos, ¿no? A lo largo de todo el transcurso de la escala, para que no disminuyesen mucho los datos. Entonces creo que al final estaban rondando los 120, 130 participantes. Al final fueron, si no me equivoco, 122 participantes. Todos personas mayores de edad, con la patología de ictus, y para todo el proceso de valoración se hizo un trabajo muy exhaustivo, ¿no? En colaboración con investigadores ingleses, con traductores tanto del inglés al español como del español al inglés, ¿no? Que además hubo como varias vueltas, ¿no? De tuerca. Hubo una primera traducción de un idioma a otro, luego otra vez se volvió a traducir, ¿no? Para ver un poco que esas diferencias culturales y a nivel de idiomas no sesgasen la significación de lo que el instrumento y los ítems querían medir. Entonces, bueno, como hemos dicho, un total de 122 participantes, 30% más o menos mujeres, casi un 70% de hombres, entre una media de 65 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, bueno, aparte de ver un poco la variabilidad, tanto en cuanto a la consistencia interna, la fiabilidad en cuanto a los profesionales y los entrevistadores que pasaban la escala, la validez convergente, estuvieron relacionando esos datos y esos ítems con otras valoraciones a nivel de dependencia, como el índice de Bartel, la calificación de discapacidad, la escala de Glasgow, si no me equivoco también, la escala de accidentes cerebrovasculares y alguna más sobre movilidad, deambulación y demás. Es que alguna de estas es cierto que yo personalmente no las conocía, pero es verdad que no sé exactamente el nombre técnico que tienen. También incluso relacionaron con aspectos más de cognición, como el Mini-Mental, la fascia, el test, el Mississippi, ¿no? Que es un test destinado a fascia, no tanto para los ítems relacionados con el fin y aquellos más centrados en la FAN, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer todo este trabajazo y estar relacionando tanto la validez intratest, luego relacionaron un poco si los ítems de la FIN y la FAN tenían una validez y una consistencia interna mayor o menor a esa validez y esos ítems relacionados con la misma función de otras escalas, ¿no? Entonces, cuando estuvieron valorando un poco la relación que puedan tener con estos instrumentos de valoración, vieron que la FIN y el FAN, en cuanto a fiabilidad, validez convergente y consistencia interna, que ahora sí que les explicamos un poco lo que son, tenía mucha relación y mucha correlación con el índice de Bartel, porque la correlación al final se mide, si no me equivoco, entre esa relación que hay lineal entre dos constructos, ¿vale? Sin que estos tengan una causa y un efecto, pero que si hay algo que nos lleva hacia un aumento o una disminución en nuestra escala, ambos ítems converjan a nivel lineal y crezcan o disminuyan más o menos en los mismos parámetros. Entonces, tiene una valoración apta, se dice que tiene una buena correlación si está entre el 0,7 y el 0,9, más o menos, ¿no? Y es cierto que esa correlación y esa validez con el índice de Bartel es de las que mayor puntuación tiene.
0,937, 0,983, 0,952, 0,796. Entonces, bueno, sí que es cierto que algunas, como a nivel de comunicación, a nivel de funciones urinarias, que a lo mejor la Bartel no es tan eficaz o no es tan sutil, ¿no? Por así decirlo, en este tipo de Sí, o ítems. sensible, ¿no? Sensible, gracias, que no encontraba la palabra. Quizá la puntuación ahí baje a un 0,7, a un 0,4, ¿no? Pero en aspectos comunicativos, ¿no? Pues sí que se vio que la escala apropiada fase a Mississippi tenía una correlación mucho mayor, pues un 0,790, que al final estuvieron valorando la convergencia y la correlación en general de cada uno de los test, pero sí que es cierto que luego en análisis vieron que cada una de las escalas pues tiene su punto fuerte en diferentes ítems, ¿no? Pues el Bartel en AVD muy concretas, muy generales, que entonces ahí sí que hay una correlación interesante y bastante alta con cuanto a la FIN y al FAN, pero en temas de comunicación, de lenguaje, aspectos cognitivos, la Bartel no es la indicada, no tiene una correlación importante con la FIN y el FAN, entonces nos vamos a otras escalas. Esto que tiene para mí interesante, que dependiendo un poco del perfil del paciente, puedes hacerte tu combi, ¿no? De escalas, ver un poco también viendo el perfil que tiene, los componentes un poco más afectados, aunque tú conozcas muchas escalas, ¿no? Para valorar ese nivel de funcionalidad, creo que conocer la correlación que pueden tener unas escalas con otras es interesante, ¿no? Para que unos datos no sean muy dispares a los datos que encuentras con otra escala, ¿no? Yo creo que ahí puede ser interesante esa relación. Sí, claro, yo creo que lo que se muestra aquí es que esta relación del FIM y el FAM con otras escalas es potente, es fuerte en la parte más física. Y como bien reflejan, pues bueno, y en la gráfica también se ve, ¿no? Y lo dicen en el texto, que con la parte pues cognitiva, de comunicación o adaptación psicosocial, ahí la validez convergente es algo más débil, que aún así, pues en algunos ítems es buena, en otros es mala, pues yo que sé, en comunicación, por ejemplo, respecto a la Clinical Outcome Variables Scale es de 0,3, eso es muy bajita. Pero un poco la reflexión que hacen en el artículo es que esta convergencia con otras, con escalas del ámbito cognitivo es más débil porque realmente el FIM de origen en esos ámbitos también es más débil. Y justamente, claro, el FIM, que fue la primera escala que se creó, tuvo que ser implementada con el FAM, incluyendo sobre todo esos aspectos más cognitivos. Y bueno, la conclusión es que aún así, bueno, que sí hay cierta validez convergente, pero que aún así, bueno, sigue siendo la parte que queda un poquito más pobre del FIM y el FAM, ¿no? Y pues es buena la reflexión que has hecho, ¿no? Que según el perfil que tenga el paciente, pues podemos saber que el FIM y el FAM es una prueba con mayor validez y mayor fiabilidad en pacientes de predominio motor, que no excluye en absoluto los que tengan áreas cognitivas, ¿no? Pero que igual si hay un predominio cognitivo, pues sería interesante usar también otras escalas pues que van a ser más sensibles y más precisas. Sí, exactamente. Yo creo que al final este tipo de estudio, ¿no? Y el trabajar a nivel metodológico de investigación que hacen, también a nosotros no nos ayudan a tomar un poco en conciencia, ¿no? Si queremos a lo mejor realizar una investigación más pura o hacer algún tipo de publicación, que sepamos realmente que este tipo de escalas, ¿no? En cuanto a los datos relacionales o esa sensibilidad, esa fiabilidad, en cuanto a publicar o hacer algo más estadístico, ¿no? Con un análisis un poco más metodológico, hay unas escalas que casan mejor con otras para que esos datos tengan, por así decirlo, una significación estadística, no solo en clínica, ¿no? Como nosotros en nuestros centros podemos trabajar, ¿no? Que vemos un poco esa valoración, cuantificamos un poco cómo ha ido mejorando nuestro paciente a lo largo de todo el protocolo, pero esos datos son para nosotros, para el paciente, para su familia, para ver un poco el proceso y para ver dónde tenemos que hacer modificaciones, qué objetivos tenemos que cambiar, o si
el trabajo va por buen camino porque al final está habiendo una modificación, ¿no? O una mejora en cuanto a funcionalidad. Pero es verdad que analizando un poco a nivel estadístico, es interesante, ¿no? Cuando ya nos queremos poner un poquito más metodológico, conocer estas significaciones estadísticas en cuanto a la relación que tienen unas escalas con otras, ¿no? Que yo creo que eso también es muy potente. Un poco en la línea de lo que ibais comentando, ¿no? Creo que es una de las cosillas que salen aquí también en el debate de esa inclusión que hicieron un poquito de aspectos de tipo más cognitivo, comunicativo, psicosocial, ¿no? Que fue como lo que añadieron. Tienen una menos representación, ¿no? Una menos coherencia, ¿no? Que estamos hablando en cuanto a la medida de independencia, porque creo que, por un lado, se han hecho como muy generales, ¿no? Porque se habla como de cognitivo en general y, claro, valorar los aspectos cognitivos generales sin introducirnos en algo como más por procesos o por dominios o por algo, ¿no? Pero que divida un poco esa cognición, dificulta y hace que sea como una valoración muy ardua y muy, muy absurda un poco, ¿no? En plan, pues, ¿está bien cognitivamente o no está bien? Y luego me falta la relación de cómo todos estos aspectos, por ejemplo, de tipo cognitivo, pueden estar influenciando en esos aspectos que en principio son más de tipo motor, independencia, pero que no son puramente motor. Sabemos que muchas veces nos encontramos déficit en independencia en el vestido, ¿no? Que está condicionado por aspectos cognitivos, pero que quizás ahí la escala nos falta, ¿no? Un poco de relacionar unos procesos con otros. Que entiendo, ¿no? Que al final, como decía, la escala en sí lo que nos va a dar una puntuación de si lo hace o no lo hace, o qué tipo de apoyo necesita, y en esos apoyos no te diferencian entre si el apoyo es cognitivo, el apoyo es motor, o qué tipo de apoyo hace, pero sí que es verdad que luego nosotros, para llevarnos a la clínica, creo que son aspectos que, como todas escalas que pasamos, ¿no? Tiene que tener nuestras anotaciones al lado, ¿no? Para decir, oye, pues más por esto, más por lo otro. Que el punto de que tú veas que hay determinados déficits, que luego un cognitivo está muy bajo, te puede dar una idea de que quizás esos niveles funcionales están relacionados con esos aspectos cognitivos, pero que son tan globales, ¿no? O comunicativos, que pasa igual, ¿no? Sí que diferencia un poco entre la inteligibilidad del habla, la escritura, pero me falta un poco más de profundizar en esos procesos. Uh-huh. Que igual, ¿qué os parece si leemos, aunque sea el título de cada ítem? Porque, no sé, por ejemplo, lo leo yo si queréis, que lo tengo ya aquí. Por ejemplo, de cuidados personales, los ítems son, leo del FIM y luego el que se añadió del FAM. Alimentación, higiene personal, baño, ducha, vestido del cuerpo parte superior, vestido del cuerpo parte inferior, uso del retrete. Y el que se añadió con el FAM es el de deglución. Control de esfínteres vesical e intestinal, eso se mantiene. En movilidad, transferencia cama-silla, transferencias al retrete, transferencias bañera-ducha. El que se añadió es de transferencias al vehículo, ¿no? Se incluye la utilización del vehículo. Desplazamientos, ya sea con marcha o en silla de ruedas, bajar escalera, y también con el FAM se añadió el de movilidad urbana. Y esto en lo que se llama subescala motora, pero es verdad, es una muy buena observación lo que dices, Inma, está dentro de la subescala motora, pero igual si estamos valorando el vestido del cuerpo de la parte superior, posiblemente lo que esté mediando en que no sea capaz de hacerlo sea algo totalmente cognitivo. Entonces esto sí que es algo interesante. Pero es verdad que lo que la escala valora es si lo hace o no lo hace, ¿no? Y con qué grado de dificultad. Y luego la mayor parte de ítems del FAM es verdad que están en comunicación. Porque un ítem efectivamente es comprensión. Puntúa del 1 al 7 la comprensión. Puntúa del 1 al 7 la expresión, la escritura. Que lo mismo, insisto, aquí el árbol de decisiones que está en Internet, pues ayuda bastante. Es cierto que, oye, ya que conozco a Carolina Colomer, igual
le pregunto, le puedo decir, oye, si se viene, hacemos otra reunión con ella y que nos aclare también un poco su experiencia. Eh, yo creo que el árbol de decisiones en español no está validado. Pero bueno, si lo está, ya ayudaría bastante para salir un poco del embrollo que es el valorar los ítems cognitivos del FAM, de la ampliación, ¿no? Pues eso, dentro del área de comunicación, comprensión, expresión, y el FAM añade lectura, escritura e inteligibilidad del habla. Otro bloque es el ajuste psicosocial, que en el FIM estaba la interacción social y en el FAM se añade el estado emocional, conciencia de enfermedad, actividades de ocio y tiempo libre. Conciencia de enfermedad, valora esto del 1 al 7, toma castaña. Y el último bloque de la subescala cognitiva es el de funciones cognitivas, resolución de problemas. Ahí está, resolución de problemas del 1 al 7. Memoria, orientación. En orientación tira que te va, porque mira, orientación temporal, espacial, personal, situacional, pues ahí ya tenemos un 100% y ya vamos tirando. Pero es verdad que esto es lo que se hace un poco complejo. Sí, sí. Bueno. Sí, Ay, al bueno, y final lo espera, comentábamos, ¿no? Que al sí. final te da como pistas a nivel un poco global, pero es imposible medir realmente qué está interfiriendo en el desempeño de una persona para solamente una actividad con este tipo de escala, porque al final puede acontecer muchísimas variables, muchísimos errores que en un momento pueden estar presentes en la actividad del vestido y en otro momento presentarse otro tipo de errores. Entonces muchas veces las escalas pecan, ¿no? De esta falta de sensibilidad, porque al final el desempeño es muy complicado en todos sus sentidos y en toda su variabilidad. Pero es cierto que, bueno, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que a nivel general sí que te puede dar como una pequeña pista, y como decía Inma, con esa cantidad numérica, ¿no? De ítems y de la sumatoria total, ¿no? De todas las categorías, bueno, te puede dar como una variabilidad, ¿no? De si ha habido un poquito de mejora, ¿no? En algunos de los aspectos, pero estoy de acuerdo con vosotras que, que hay que dar una vuelta y hay técnicos cosillas que te cojean un poco, ¿no? Por así decirlo, sobre todo los aspectos cognitivos que han sido los últimos que hemos comentado. Yo creo que, bueno, como siempre, ¿no? Todo hay que verlo un poco en su contexto, ¿no? Y en dónde surge. Y al final, pues bueno, surge de una academia de medicina física y rehabilitación, ¿no? Pero de ese aspecto de la rehabilitación más desde el punto de vista más puro físico, ¿no? Donde partimos de que todavía la cognición, ¿no? O aspectos más sociales, aspectos más de interacción comunicativa, pues están ahí como en principio más secundarios, que es verdad que la medicina física ahora va mucho más orientada y va más centrada, pero al final creo que es como, bueno, y esto ya es un poco inferencia mía, ¿no? Pero como una intencionalidad de vamos a ver qué pasa en esto, porque una escala que se generó para valorar, ¿no? La funcionalidad en esto, donde al final, pues el cristal con que miras, el cristal de la medicina física, de la AVD y de si soy o no soy independiente, ¿no? Y por eso como que desgranan mucho la OBD, pero poco a poco dicen, oye, que nos van faltando cosas, ¿no? Entonces yo creo que también esa aportación del FAM, ¿no? Esa modificación desde el Reino Unido era como, venga, pues hay que tener en cuenta aspectos sociales, hay que tener en cuenta aspectos comunicativos, hay que tener, no, pero claro, es como hay que tenerlo en cuenta, los mencionamos, pero no entramos ahí, ¿no? Entonces creo que, pues si a lo mejor esta escala hubiese surgido del grupo de neuropsicología, pues nos encontraríamos una escala funcional mm, con otros aspectos totalmente distintos, ¿no? Entonces creo que también siempre a mí me gusta como ver de dónde venimos, ¿no? Y eso nos hace un poquito ver la idea de por qué está evolucionando la escala y que creo que es una escala que irá evolucionando con el tiempo, ¿no? Además, como habéis comentado al principio, es una escala que en principio estaba diseñada para screening y para valoraciones también en hospital, que lo puede hacer un servicio de enfermería, que lo puede hacer un servicio de fisioterapia, un rehabilitador, médico, ¿no? Como que esa escala que más o menos pasaba un poquito como con la Bartel, ¿no? Que cualquier
cualquier profesional relacionado con el cuidado o con la función, con la rehabilitación, pues algo que puede tener la formación, pues se puede formar en ella y llevarla a cabo. Entonces, bueno, también creo que estos aspectos que a lo mejor nosotros nos planteamos, poco a poco irán evolucionando, pero sí que al final partíamos de algo como muy, muy desde lo físico, ¿no? Y desde un modelo muy, muy centrado en la persona, ¿no? Y más en ese aspecto a lo mejor, que sí que mira la función, pero mira la funcionalidad desde lo motor. Cuando hemos hablado un montón de veces, además ya en el podcast, ¿no? Que la mayoría de las veces cuando hablamos de esto, cuando hablamos de daño cerebral, las principales limitaciones casi nunca son físicas, ¿no? Que al final las físicas, pues eso, con ayudas técnicas, con órtesis, con tal, como que se superponen, ¿no? Y cuando nos encontramos grandes dependencias, normalmente no son tan marcadas por un déficit motor como puede estar marcado por otro tipo de déficit más de tipo ocupacional, social, cognitivo, ¿no? Y bueno, pero creo que sí que es importante, ¿no? Ese matiz de decir, oye, que es que viene de donde viene, tampoco les podemos pedir más, ¿no? Y contextualizar un poquito todas nuestras críticas. Es que la escala es muy no sé cuánto, pero creo que tienen que tener un sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo, menos mal, ¿no? Que nos paras un poco los pies y dices, bueno, chicas, a ver, es que pero sí, sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo y bueno, es interesante ver un poco que si han incluido esta adaptación del FAN con aspectos cognitivos, sociales, comunicativos y demás, ¿por qué no ir añadiendo pequeños complementos, ¿no? Que nos aporten un poco de luz a otros aspectos que se nos queden un poco sin tanta valoración, ¿no? Y concreta como son los componentes más motores, ¿no? De esta escala. Y bueno, más o menos el artículo será un poco así. Este grupo de investigación, pues al final, con este estudio corroboró esa consistencia interna, la correlación entre escalas que permite, ¿no? Los ítems del fin y el fan, la validez convergente, y demuestran un poco, ¿no? Que es fiable y sensible para poder utilizarla para valorar esa funcionalidad en pacientes con ictus. Pero sí que es cierto que hay una crítica interesante que lanzan aquí en el apartado de discusión, y es que sí, a nivel estadístico, la correlación, la validez y demás tienen bastantes puntuaciones bastante fuertes, pero dice que puede ser que algunos de los ítems o preguntas sean un poco redundantes. Entonces, claro, al final preguntas un poco como lo mismo o no indagas en cosas de manera muy dispar como para que los resultados sean tan diferentes, ¿no? Entonces, bueno, una pequeña crítica que me parece muy interesante que le hayan hecho, porque yo, por ejemplo, a nivel personal, no sé vosotros, ahora me contáis, en algunas escalas sí que lo he notado, que muchos ítems parece que quieren preguntar una cosa, pero realmente están preguntando otra, que a lo mejor de una forma un poco más genérica, han preguntado en hace 3 ítems, ¿no? Entonces, bueno, es también interesante, ¿no? Un poco eso, ver de qué manera se expone una pregunta o no esos árboles de preguntas, ¿no? Como tú decías, Merce, cómo se expone al paciente un tipo de cuestionario para que lo que estemos preguntando realmente sea que lo que nos están respondiendo o nosotros estemos valorando, mirando y observando lo que queremos realmente medir, ¿no? Que haya diferencias significativas y sutiles entre un tipo de ítems y otro, ¿no? Que sean como, haya unas diferencias bastante grandes a la hora de valorar diferentes aspectos. Entonces, bueno, la dejo por ahí. No sé si vosotras tenéis algo más que añadir, pero bueno, me pareció una puntualización muy, muy importante. Sí, no, nada, la verdad es que tampoco puedo aportar más luz a este comentario que se hace en el artículo pero bueno, sí, yo creo que las conclusiones ya las hemos expuesto, ¿no? Efectivamente que los aspectos valorados que todo muy bien, que es consistente, que tiene fiabilidad interobservador, que tiene consistencia interna
y lo de la validez convergente, que es donde hay un poquito más de variable, ya es lo que hemos comentado, y que, bueno, que es recomendable. La conclusión es que se recomienda usar esta traducción que se ha hecho en la población con ictus, que es la que se ha valorado, Exacto. que se ha incluido en el estudio. Exacto, pues maravilloso. Ya tenemos una escala validada al español, que antes Eso pues la es. utilizábamos así un poco de extranjero, ¿no? En clínica un poco, pero bueno, ya tenemos una adaptación, una validación propia a la Aún la seguimos población. usando de Strangis mientras no hagamos el Sí, curso de formación, totalmente. pero lo hacemos en buen español. Eso es, la hacemos con al final la población que corresponde, ¿vale? Personas Eso con es. ictus, pero además aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, ya algo más de luz y de sensibilidad tendrá esta escala o nuestros resultados, ¿no? Entonces, bueno, se agradece mucho el trabajazo que ha hecho este equipo de investigación y, bueno, yo creo que es una buena línea para seguir en otros episodios indagando con otras escalas, comparando un poco, viendo qué nos parecen, si nosotros a nivel personal las utilizamos, si nos sirven, si no, si nos atrevemos a decir que cambiaríamos, ¿no? Ya si nos venimos arriba y demás. Pero bueno, yo creo que puede ser igual que hubo una serie de episodios en los que estuvimos analizando un poco el tipo de error en tarea, que fueron episodios muy divertidos, ¿no? Donde a nivel como muy visual se analizaba ese desempeño o errores sobre todo a nivel más cognitivo, ¿no? Que estuvimos analizando. Quizás este puede ser el inicio de algunos episodios más centrados, ¿no? En qué tipo de baterías de valoración tenemos a nivel de terapia ocupacional. Y bueno, hoy hemos empezado con esta. Así que nada, chicas, si os parece, nos adentramos un poco en este mundo y buscamos para el siguiente episodio. A mí me parece muy bien. Me parece que el tema de la valoración en terapia ocupacional es un temazo y sí, pues sí, lo veo muy interesante. Sí. Me parece muy buena propuesta. Sí, yo creo que es genial y bueno, yo cojo la idea de Merche, de si puede hablar con Carolina, por lo menos que nos aclare algo, si no puede participar en un capítulo, pero que nos pueda decir, oye, puedo hablar con Carolina y me ha dicho que ahora sí mismo le voy a poner esto, un mensajito, ¿no? Por el Facebook Muy bien. y la invito. Sí, genial. Genial. Cuanto más, mejor. Sí, porque Sí, además, un grupo de trabajo que está haciendo cosas súper chulas, porque es verdad que también en la SEN, ¿no? Que siempre viene el grupo de neurorehabilitación, que está como un grupo invitado y viene un día a la SEN y tiene su rollón allí y siempre trabajan cosas súper interesantes. De hecho, el año pasado presentaron una cosa sobre dolor, también que están haciendo un manual. O sea que, Carolina, creo que le podemos sacar todo el partido del mundo porque hacen cosas muy chulas en neurorehabilitación también. Más que invitadísima, que... si nos está escuchando, vaya, súper invitada y Merche, si tiene el contacto, pues anímala y que se venga con nosotras estas cositas. Pues chicas, como siempre un placer, espero que a los oyentes les haya parecido súper interesante. Como he dicho antes, tenéis toda la actividad que hacemos desde Fundación AISE en nuestras redes sociales @fundaise. Nosotras desde la sección Neuroocupación intentaremos seguir sacando diferentes episodios cada mes con temas que a nosotras nos parecen interesantes y estáis totalmente invitados a participar. Que os recordamos que tenemos un grupo de Telegram que si por favor queréis conocer un poco más las fricadas de las que hablamos, participar en nuestros episodios y demás, nos escribís por las redes sociales y nosotros encantadas os incluimos en el grupo de Telegram para que estéis un poquito más informados y como más accesibles, ¿no? A toda la información que compartimos. Así que nada, como siempre un placer y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.